Bien, bienvenidos a esta nueva clase asincrónica. En este pequeño clip veremos los beneficios del comercio, básicamente como lo hemos visto, pero con evidencia, citando evidencia. Es importante que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que nos dicen los datos. Hemos visto modelos que dicen así, recargado, los beneficia a todo el mundo. Otro que el modelo Hedge-Rolling que dice, mira, hay un factor que no, obviamente no hace que beneficie a todos. La pregunta obviamente es, ¿qué es lo que predomina? ¿Ya? ¿Predomina el beneficio? ¿Predomina la evidencia? ¿Qué predomina el ricardiano? Y eso lo veremos, por ejemplo, cuando vemos evidencia sobre cómo vemos la evolución del libre comercio con la desigualdad, con, por ejemplo, medidas de bienestar. ¿Ya? Una medida de bienestar muy, digamos, muy, digamos, citada últimamente es la desigualdad. Mucha gente dice, no, que el libre comercio aumenta la desigualdad, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Pareciera ser que el primer gráfico nos muestra de que no hay una relación entre desigualdad que está en el eje Y y, obviamente, libre comercio. Hace comercio, exportaciones más importaciones dividido por el PIB. Tampoco tiene que ver mucho que ver con la desigualdad, los ricos son más ricos, ¿ya? Este es el gráfico de cuánto se lleva el 1% más rico en 2010 con respecto al eje Y en 1965. Y si se dan cuenta, la línea roja es la línea de 45 grados, ¿ya? Claramente, el libre comercio, si hay un impacto que ha logrado la desigualdad, es disminuir la pobreza, ¿ya? Y esa disminución de la pobreza tiene que ver básicamente con, no afecta tanto a los ricos, ¿ya? Están casi estables con respecto a su proporción del PIB al respecto. Sí hay obviamente un aumento del libre comercio relacionado con la pobreza en términos absolutos como en términos relativos, ¿ya? Y el mayor ejemplo tiene que ver con China, ¿ya? Sin embargo, dentro de los países sí ha habido un aumento de la desigualdad. Aquí está el índice promedio de Gini. Si bien obviamente a nivel global la desigualdad ha disminuido, dentro de los países ha aumentado. Y piensen en lo siguiente, la disminución de la pobreza ha hecho de que 1.000 millones de personas, que antes, digamos, no tenían que comer, hoy día sí tengan, digamos, al respecto, y sí tengan obviamente al menos dos platos al día. No es que sean clase media, pero sí, digamos, están al respecto de la pobreza. Pero en muchos países, como por ejemplo en el caso de Chile, el libre comercio no ha influido precisamente al respecto, a pesar de que ha disminuido, digamos, la pobreza, la desigualdad se mantiene relativamente estable, incluso con una ligera tendencia a la baja. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que es cierto, la pobreza ha disminuido, pero también la riqueza ha aumentado. Ya Chile en los años 80, en los años 70 era un país con pocas oportunidades explotadas, cerrado al mundo, y hoy día obviamente, claro, los pobres son menos pobres sin lugar a duda, pero los ricos también son más ricos al respecto. ¿Ya? La evidencia en general indica que el libre comercio sí implica una menor pobreza, ¿ya? Y si bien la desigualdad en un menor estado en algunos países no hay una causalidad clara entre libre comercio y desigualdad, ¿ya? Sí, por lo tanto, hay una causalidad bastante más evidente entre el libre comercio y bienestar, ya sea monetario, dígase PIB per cápita, que hay ejemplos de Australia, China, Argentina y Chile, y también en otros índices que, por ejemplo, indican componentes de bienestar que van más allá de los ingresos, ¿ya? Eh, como lo mide el índice de desarrollo humano y la relación que está en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, hay otros componentes que, por ejemplo, no están relacionados necesariamente con los ingresos, pero que no están relacionados con el libre comercio ni con el progreso tecnológico. Piensen, por ejemplo, China. China, por ejemplo, ha aumentado, digamos, su bienestar monetario, qué sé yo, y que ayuda para proveer servicios públicos, etcétera. Pero, por ejemplo, las ciudades están contaminadas, ya a niveles intolerables en muchos casos. Y por lo tanto, eso hace de que no necesariamente haya eh, más bienestar, sobre todo esta medida de bienestar que no están vinculados con el ingreso. Pero como dice el dicho, si bien obviamente el dinero no puede comprarlo todo, sí, digamos, más dinero implica un mejor pasar, implica reportar, digamos, tener ciertas necesidades satisfechas. Aquí está la relación entre PIB per cápita y en el GX y la relación entre felicidad autorreportada entre las personas. Y efectivamente hay una correlación positiva entre ingresos, muchos de estos generados por el libre comercio, y el bienestar positivo, ¿ya?
Porque claro, quizás uno no pueda resolver las necesidades como el amor, qué sé yo, o tener mejores relaciones interpersonales, pero sí, por ejemplo, puede comer más veces al día, tener refrigerador, ese tipo de cosas que obviamente está solucionado. Obviamente es muy difícil ver, obviamente, sobre todo porque estamos hablando de que es un proceso de muy largo plazo, los beneficios del libre comercio en materia de ingresos, ¿ya? Chile, por ejemplo, se ha demorado 30 años, obviamente, en desarrollarse, 40 años desde que se abrió el libre comercio, y obviamente las generaciones anteriores, nuestros abuelos, sí, obviamente se dan cuenta de esto, pero quizás las generaciones actuales no, porque obviamente ya nacieron con un país un poquito más desarrollado. Sin embargo, hay ejemplos donde de inclusión al libre comercio se afectan negativamente el bienestar. ¿Ya? Aquí presento un caso bien interesante, Cerámicas Cordillera, ¿eh? Una empresa chilena que cerró en el año 2000 chileno, en el año 2008 su planta en Quilicura y se trasladó a México. ¿Ya? La razón es que el principal insumo para hacer cerámicas es gas natural. ¿Ya? Y obviamente antes del 2008 importábamos gas natural barato desde Argentina, Argentina con todo el suministro, y la fuente reemplazado de gas natural es traerlo desde Indonesia a un costo obviamente mucho más caro. Frente a eso, obviamente, la planta en Quilicura perdió competitividad y lo que sucedió es que esa planta se mudó a México, que México tiene gas natural, por lo tanto, empezó a generar empleo allá. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa gente que trabajaba, que se especializaba en cerámica, qué sé yo, no podía encontrar obviamente un empleo similar porque obviamente no había empresas similares o si esto afectaba a Cerámica Cordillera también afectaba a la competencia. Por lo tanto, esa gente que era especializada y ganaba buenos sueldos fabricando cerámicas, obviamente esas habilidades por razones de competitividad ya no eran demandadas y tenían que dedicarse a otra cosa, a reconvertirse, lo cual es difícil, pero en general, por lo todo a corto plazo, dedicarse a cosas que son de menor productividad y por lo tanto de menor salario por lo tanto. ¿Ya? Por lo tanto, hay un ejemplo bastante interesante de cómo una disrupción al libre comercio tiene efectos tangibles en el bienestar de las personas.